Bendiciones, amados hermanos, una vez más, con un corazón dispuesto para enseñar la preciosa palabra, la preciosa semilla. Espero que usted, siempre que esté ahí escuchando esta palabra, tú tenga un corazón dispuesto, receptivo a la voz de Dios, y también que usted sea un instrumento en las manos de Dios para permitir que el Evangelio se extienda a muchas partes del mundo a través de esta palabra. Los bendigo en el amor del Señor, cada día más anhelando verlos y cada día más escuchando buenas noticias que se van aproximando. Sí, ya hay regiones donde en este momento no hay el virus, hay en otras partes donde el virus está bajando, los índices están bajando, y sé que prontamente nos vamos a poder reunir nuevamente a tener nuestros servicios delante de Dios para adorarlo, exaltarlo y bendecirlo como Él se merece. Así que, iglesia, no nos suelten de oración, ¿sí? Porque es importante que la iglesia en este momento permanezca en oración ante las circunstancias y las crisis que estamos viviendo en este momento a nivel mundial. Así que, por favor, la oración es un arma poderosa ante lo que está pasando, y el cristiano fiel y verdadero se debe caracterizar en este tiempo como un cristiano fiel y verdadero en la oración. Gloria al Señor. Así que, saludándolos a todos por allá en el Alto de la Cruz, a mis amados hermanos allá en Chinchiná, en Frailes, Lagos, a todos mis amados, enviándoles saludos fraternales en el nombre del Señor, tanto allá en Cuba, Salamanca, como en Nuevo Sol, y a toda la familia en diferentes partes del mundo, que no los suelto en oración, porque los días son críticos ante lo que estamos viviendo en este momento. Gloria al Señor. Así que disponga un corazón para adorarlo en este momento y para entrar en ese tiempo de adoración delante de Dios. Pero acompáñeme primeramente en este momento a declarar la bendición de Dios, que usted, como herramienta en las manos de Dios, usted se va a dejar usar para hacer olor grato delante de Dios en la adoración y en la alabanza. Gloria al Señor. Así que estemos muy dispuestos en este momento y dígale: Señor, te doy gracias por tu palabra, por la alabanza, por la adoración. Dile: Dios, a través de estos medios, dile: Señor del cielo, quiero gozarme contigo, quiero ser olor grato, olor fragante, quiero ser el incienso que suba delante de ti como olor fragante. Dile: Señor, porque tu venida se aproxima, Señor, y quiero, Señor, que el día que tú vengas, Señor, al ser llevado juntamente contigo, yo esté preparado, esté dispuesto, Señor amado, Dios del cielo, viviendo cada día como si fuera el último, esperando tu regreso, tu segunda venida. Gracias, Señor, por la alabanza, por la adoración. Gracias por lo que están dispuestos, Señor, a escuchar la palabra y a ponerla en práctica. Señor, mi alma te alaba y te bendice, porque no hay otro Dios digno de ser alabado y exaltado. Señor, gracias en este tiempo tan maravilloso. Úsanos, Señor, conforme a tu voluntad. Gracias, oh Dios. Vamos entonces a adorarlo en este momento. ¿Dónde está la iglesia que con sabiduría construyó el Señor? Que lucha y se entrega, llevando esperanza, amor y salvación. ¿Dónde está la iglesia? Dime tú, mi hermano, dime dónde está. Iglesia, no duermas, cercano está el día de tu redención. Levanta ya tu rostro una vez más, fija tus ojos en Jesús, en nadie más, y alábale con cánticos de amor
en Jesús, en nadie más. Y alábale con cánticos de amor, todo lo que respire alabe al Señor, mi Dios. ¿Dónde está la iglesia que escucha y se humilla solo por amor? ¿Dónde están los hombres que dieron su vida y su corazón? ¿Dónde está la iglesia? Dime tú, mi hermano, dime dónde está. Iglesia, no duermas, cercano está el día de tu redención. Levanta ya tu rostro una vez más, fija tus ojos en Jesús, en nadie más, y alábale con cánticos de amor, todo lo que respire alabe al Señor. Levanta ya tu rostro una vez más, fija tus ojos en Jesús, en nadie más, y alábale con cánticos de amor, todo lo que respire alabe al Señor, mi Dios. Yo quiero navegar en el océano del Espíritu y allí adoraré al Dios de mi amor. Yo quiero navegar en el océano del Espíritu y allí adoraré al Dios de mi amor. Espíritu, Espíritu, tú que bajas como fuego, como en Pentecostés, ven y lléname de nuevo. Espíritu, Espíritu, tú que bajas como fuego, como en Pentecostés, ven y lléname de nuevo.
vida, que me sabe comprender sin ninguna explicación. Yo quiero adorar al Dios de mi vida, que me sabe comprender sin ninguna explicación. Espíritu, Espíritu, tú que bajas como fuego, como en Pentecostés, ven y lléname de nuevo, Señor. Espíritu, Espíritu, tú que bajas como fuego, como en Pentecostés, ven y lléname de nuevo. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Espíritu, Espíritu, tú que bajas como fuego, como en Pentecostés, ven y lléname de nuevo. Espíritu, Espíritu, tú que bajas como fuego, como en Pentecostés, ven y lléname de nuevo. Espíritu de Dios, ven y lléname, santifícame, satúrame, Señor, manda tu fuego, te necesito, dame más de ti, de tu amor, de tu poder. Muy bien, vamos entonces a entrar en este momento en materia, a lo que es la palabra de Dios. El Señor, inquietándome en estos días a través del Apocalipsis, me inquietaba mucho a confrontar la iglesia en los últimos tiempos. Por eso el Señor me permitía darle a este título del mensaje en este día sobre lo que es la iglesia de los últimos tiempos. Y vamos a enfocarnos en Apocalipsis capítulo 3, a la quinta iglesia que Dios le envía a través de la carta del apóstol Juan a la iglesia de Sardis, la quinta iglesia que recibe esa carta. Y vamos entonces a involucrarnos en esa parte. Cuando hablamos del Apocalipsis tenemos que tener claro que la palabra Apocalipsis del griego es apocalipto. Y esa palabra apocalipto en el griego define como de correr las cortinas.
Esa palabra apocalipto del griego denota también revelación, denota también lo que es correr el velo. Se lo explico de esta manera. Las grandes compañías de autos, cuando van a vender un auto de último modelo, en sus últimas colecciones, como los Ferrari, los Lamborghinis, ellos siempre en su sala de ventas ponen al auto, le ponen como un estuche y nadie sabe cómo es ese carro hasta el momento que entra en venta, y los que van a empezar a tener ese deseo de comprar ese auto le quitan en ese momento el forro y poder ver con claridad el auto. De esa manera, el Apocalipsis nos está mostrando que al correr el velo o abrir las cortinas es lo que el Señor nos quiere mostrar hacia el futuro a través del Apocalipsis. Por eso hoy en día hay mucha gente curiosa, porque quiere saber más allá de lo que está revelado en la Escritura, y entonces buscan a Walter Mercado, buscan a Sanín, buscan entonces el brujo, buscan la mujer que lee las cartas, buscan la tabaquera, etcétera, etcétera. Agrandan un problema cuando ya todo está revelado en el Apocalipsis. Simplemente es ir con un entendimiento, es ir con hambre y sed de Dios en el Espíritu y hablarle al Señor que me muestre lo que el Señor habla a través de las Escrituras. Por eso ahí no hay hambre de la palabra. Por eso hay muchos que en este momento están enfocados más en la vida secular, están más enfocadas en lo que quieren, en lo que les conviene, más no en lo que Dios nos está hablando en este tiempo, para que nosotros nos preparemos para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el libro de Apocalipsis es un libro que hay que estar tocando ahora más que nunca, porque me está hablando de la segunda venida de Cristo. Su primera llegada nos habla que fue un adelanto de su gloria, pero la segunda venida es donde la palabra me está hablando a través del Apocalipsis de una gloria que tendremos con Él en el reino de los cielos. Por eso no puedo callar el Apocalipsis, tengo que predicar el Apocalipsis. Y hoy que el Señor me permite hablar sobre la iglesia de los últimos tiempos, cómo está la iglesia en este momento, en crisis, en lo que está pasando, en que estamos viendo que los elementos de la tierra están a contra de nosotros. ¿Qué está pasando en nuestra sociedad? ¿Por qué se está descompensando tanto nuestra sociedad? Y es porque ya todo está escrito. Una descompensación para los últimos tiempos. Y antes de que venga el anticristo, la palabra me habla que antes de que venga el anticristo, dice que se revelará la apostasía, el hijo de perdición. Por eso el Apocalipsis nos habla a través de las 7 iglesias, que cuando el Señor le habla a esas 7 iglesias y les hace reproches, a otros les hace exaltación, pero también nos confronta a nosotros en cuanto a la iglesia de Sardis, cómo estamos en la actualidad. ¿Cuántos están esperando en realidad del Señor en este momento y están viviendo día a día como si fuera el último? Somos confrontados ante la palabra de Dios en este tiempo. Amada iglesia, podríamos entonces resumir que las últimas palabras del Señor Jesucristo en el capítulo 2 y en el capítulo 3 de Apocalipsis son palabras del Señor Jesucristo. En este libro es donde yo me quiero enfocar a través de la iglesia de Sardis, donde el Señor está corriendo el velo, está corriendo la cortina, nos está abriendo las ventanas hacia el futuro. Entonces, la gente hoy en día es tremendo la inquietud de la gente que quiere saber más allá de lo que ya está escrito. Y así no es. Dios quiere que en este momento, en este tiempo, la iglesia tenga un intelecto, pero en el espíritu, para comprender lo que el Señor nos quiere hablar a través de la Escritura. No busques más allá de lo que no está revelado. No se meta a buscar en este momento la adivinación para tu futuro. ¿Qué te espera? No agrandes un problema. Busca primeramente la presencia de Dios y Él te va a hablar, Él te va a mostrar lo que te espera al lado de Él. Supremamente importante.
Entonces, a medida que el Apocalipsis se va desarrollando, podemos entonces compararlo con el aspecto geopolítico y antropológico, y podemos ver el transgénero, todas estas abominaciones que están saliendo para destruir el fundamento de la familia en la sociedad. Escúcheme bien, a medida que el Apocalipsis se va desarrollando en este tiempo, entonces estamos viendo ese aspecto geopolítico y antropológico. Explíqueme eso, pastor. Lo que está ocurriendo en este momento a nivel mundial y lo que está ocurriendo en nuestra sociedad, la descompensación en lo que ha entrado en este momento el ser humano. Entonces tenemos que hablar de la antropología, que es lo que estudia en este momento al ser humano. La sociología en cuanto a los desórdenes, en cuanto a su forma de actuar, de proceder en la sociedad del ser humano. Tenemos que saber y entender estas partes. Por eso los hijos de Dios tenemos que levantar la voz y manifestarnos como hijos de luz, como sal sobre la tierra. Ahora más que nunca, la manifestación de los hijos de luz tiene que ser vigente, tiene que mostrarse en este tiempo de tiniebla, que los hijos de luz marquen la diferencia en decir: eso no está bien, así lo dice la Escritura, así es lo que está escrito. Tiene que estar a contra de lo que se está levantando en nuestra sociedad, y que el Hijo de Dios esté siempre presente en luz y decir: así está escrito, no es así como ustedes dicen. Tenemos que levantar nuestra voz y ser escuchados. Padres, familias completas, mucho cuidado con sus hijos en cuanto a lo que estamos viviendo. Mucho cuidado, porque si algo está tramando el enemigo es descompensar la sociedad, porque una sociedad descompensada va camino a la muerte. Y se mete por los valores, por lo moral, para descompensar la familia. Si no hablamos y no damos a conocer la opinión de Dios al mundo, entonces viene el dicho. ¿Cuál es el dicho? Si el Hijo de Dios no se manifiesta, si el Hijo de Dios no es luz, entonces ¿cuál es el dicho? Que los malos triunfan cuando los buenos no hacen nada. Por eso cuando la iglesia calla ante la desvalorización en este momento, en la parte moral, en cuanto a los valores espirituales, cuando la iglesia de Dios calla, está siendo cómplice entonces del pecado ante lo que está ocurriendo. Mucho cuidado con esto. No calles. Dígale que tiene a su lado ahí: no calles. No calles. No debemos de callar. Si tú en realidad vas a ser sal, no puedes ser pisoteada. La palabra de Dios dice que si somos sal, la sal, ¿qué hace? La sal preserva. La sal tiene como elemento ser curativa. La sal como elemento también da sazón a las comidas. Por eso el Señor dice que si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Sino que será hollada y echada y pisoteada. Si nosotros somos la sal de la tierra, entonces como tal debemos de sazonar en este momento la tierra con los valores espirituales que el Señor nos ha dado. Y esta introducción está alargándose para entrar en materia con la iglesia de Sardis. Entonces, el llamado y la misión de nosotros es el ejemplo y testimonio de avance, de crecimiento en el lugar donde Dios nos ha colocado. Veamos entonces lo que la palabra del Señor nos habla a la iglesia de Sardis y cómo podemos hacerle las aplicaciones respectivas a nuestra vida en este momento. Y escúcheme, antes de entrar, hacerle una introducción más clara a la iglesia en Sardis. Es tremendo que las dos grandes potencias del mundo, lo que es Rusia y lo que es China, es tremendo que estas dos potencias grandes a nivel mundial están en contra de la ideología de género,
y del transgénero. Están en contra del matrimonio homosexual, y estas naciones están en contra del lesbianismo. China siendo un país comunista, Rusia siendo un país ateo. No hace mucho escuché una de las intervenciones de Vladimir Putin, y en esas intervenciones estamos pidiendo oración, cuando siempre se ha caracterizado Rusia por su ateísmo. Ahora muchos líderes están pidiendo oración. Pero tremendo, estas dos naciones tan potentes a nivel mundial y están en contra de estas aberraciones para no descompensar la sociedad. Están en contra de esto. China como una nación comunista, y Rusia que en gran parte es ateísta. Tremendo. Y las naciones que se han caracterizado por ser cristianas, en este momento acolitando el pecado en la sociedad en cuanto a estas aberraciones. Porque ya ni las letras del abecedario alcanzan para identificar los diferentes géneros que están saliendo hoy en día. Mucho cuidado, iglesia, ante esto. Muchas naciones que se dicen ser cristianas, es preocupante que no están haciendo nada ante esto, ante esta aberración. Y cuando una nación toma estos problemas como algo normal, entonces llega a su peor descomposición moral. El mundo está a punto de una autodestrucción. Un mundo demasiado perverso, depravado para nuestras generaciones. ¿Qué nos espera a nuestras generaciones? ¿Qué le esperan a nuestros hijos? ¿Qué le esperan a nuestros nietos? ¿Qué le esperan a nuestros bisnietos? Si la iglesia en este momento no está levantando la voz ante todo esto. Que el Señor nos guarde en todo esto. El mundo está a punto de una autodestrucción en cuanto a lo moral. Tenemos que levantar la voz y decir: así dice el Señor. Entonces, a través de la iglesia en Sardis, hoy en día vemos muchas iglesias que han mantenido las características que esta iglesia tenía. Hay iglesias que en este momento, en su pasado, fueron fructíferas, fueron numerosas, pero que al día de hoy han decaído de una forma considerable. Pero siguen pensando más en su gloria pasada, en sus victorias pasadas, en que en tal tiempo fueron luz, y hoy estamos viviendo algo completamente diferente. Yo no puedo vivir de lo que viví allá atrás. Yo tengo que vivir lo que el Señor me está mostrando de aquí en adelante en cuanto a la palabra a través de Apocalipsis. Yo no puedo vivir de victorias pasadas, porque la palabra de Dios dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Si el Señor viene, ¿cómo quiere esperar entonces? ¿Cómo quiere encontrar el Señor las familias unidas en valores, en respeto, colocando como en su vida moral los principios que están en su palabra? ¿Cómo quiere encontrar Dios las familias unidas en oración, en ejemplo, en testimonio, bien cimentadas en la palabra? No familias en ese momento en conflictos, en irritaciones, en contiendas. Hijos irrespetando a los padres, esposas acolitando el pecado de los hijos. El padre sin una identidad sacerdotal como un hombre de autoridad y de disciplina para guiar las familias hacia el temor de Dios. Entonces yo no puedo vivir de victorias pasadas. Cristianos que en este momento hablan de lo que tuvieron atrás y viven una tristeza del pasado, porque hoy están completamente diferentes a lo de atrás. Pero yo cada vez me contento delante de Dios. Yo viví muchas victorias, yo viví muchas bendiciones muy grandes allá atrás,
pero sé que la palabra se tiene que cumplir. Que cuando se multiplica la maldad, cuando una sociedad empieza a descompensarse, el amor de muchos empieza a flaquear. Tengo que enfocarme en este momento a lo que estoy viviendo, a lo que viene, y preocuparme por mi familia. Porque el día que el Señor nos llame a cuentas, ¿qué le vamos a decir en cuanto a nuestra familia? ¿Qué le voy a decir con mi esposa? ¿Qué le voy a decir con mis hijos? ¿Qué les enseñé? ¿Qué les inculqué? ¿Qué ejemplo? ¿Qué testimonio les di a mi familia? Eso nos confronta en este momento. En la iglesia de Sardis, vamos a leerla ahí rápidamente, y quiero leerla en la Nueva Traducción del Lenguaje Actual. En Apocalipsis 3, del 1 al 6, vamos a leer, por favor. Escribe al ángel de la iglesia de Sardis: yo tengo los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Escucha lo que te voy a decir. Estoy enterado de todo lo que haces y sé que tienes fama de obedecerme fielmente, pero la verdad es que no me obedeces. Así que levántate y esfuérzate por mejorar las cosas que aún haces bien, pero que estás a punto de no seguir haciendo, pues he visto que no obedeces a mi Dios. Acuérdate de todo lo que has aprendido acerca de Dios y vuelve a obedecerlo. Arrepiéntete. Si no lo haces, iré a castigarte cuando menos lo esperes. Llegaré a ti como el ladrón, que nunca sabes cuándo llegará a robar. Sin embargo, en Sardis hay algunas personas que no han hecho lo malo. Por eso andarán conmigo vestidos con ropas blancas, símbolo de victoria y santidad, pues se lo merecen. A los que triunfen sobre las dificultades y mantengan su confianza en mí, los vestiré con ropas blancas y no borraré su nombre del libro de la vida, y lo reconoceré delante de mi Padre y de los ángeles que les sirven. Si alguno tiene oídos, que ponga atención a lo que el Espíritu de Dios dice a las iglesias. Entonces, había una muerte dentro de la iglesia de Sardis. Decían estar vivos, pero para el Señor estaban muertos. Sardis, que fue una ciudad entre 500 y 600 años antes del Señor Jesucristo, fue una ciudad muy próspera. Fue una ciudad que pelearon por ella reyes y emperadores. Ciro el persa peleó por esa ciudad y la conquistó. Luego, 333 años antes del Señor Jesucristo, Alejandro Magno peleó por esa ciudad y la conquistó. Era una ciudad que producía lana, lino. Era una ciudad que producía mucho oro. Fue una ciudad que a través de ella, cuando la conquista Alejandro Magno, es donde empieza a establecer el griego de ahí en adelante, que ese idioma es el que entonces toma mucha relevancia en el Nuevo Testamento en cuanto a los originales. Para ser escrito el Nuevo Testamento en el griego. Entonces, habían algunos que decían estar vivos, pero estaban muertos para el Señor. Y esa palabra muerte que habla ahí en la iglesia de Sardis, thanatos, esa palabra del griego que en el original quiere decir o significa separados, o sea, aquellos que están separados para Cristo, porque hablaba de un pequeño remanente que se estaba guardando para Dios. Ante la descompensación de aquel tiempo, en aquella ciudad había un remanente que se estaba guardando sus vestiduras, estaba guardando su lino fino. Y es lo que la iglesia actual debe de entender. Hay muchos que llegan a la iglesia que dicen estar vivos. Hay muchos que llegan a la iglesia que dicen ser cristianos, pero interiormente para el Señor están muertos. Porque no dan ejemplo, no dan testimonio, no hay servicio en sus corazones, no aman las almas, no se preocupan por avanzar en el crecimiento de la palabra, en el estudio de la palabra, no avanzan en la iglesia porque no quieren.
Y aquellos que se están guardando en sus vestiduras son los que quieren servir al Señor, son los que están dispuestos dentro de una congregación, dispuestos diciéndole al Señor: ay, pastor, aquí estoy. ¿En qué me va a usar? ¿Para qué soy bueno? Dando ideas de apoyo para el crecimiento de la obra. La Biblia nos habla, por eso, antes de que el Señor venga, dice que vendrá la apostasía. La apostasía tiene que ver con aquellos que, habiendo conocido lo bueno, se desviaron de la sana doctrina y fueron tras corrientes mundanas. Tremendo esto. Por eso, antes de que el Señor venga, dice que vendrá la apostasía, el anticristo. Pero lo bueno que quiero decirles en este momento, iglesia, es de aquel remanente que está permaneciendo fiel, el remanente que está permaneciendo firme ante lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Un remanente que se ha guardado, un remanente que no se ha dejado manchar sus ropas. Y es en ese remanente donde debemos de estar tú y yo. Por eso en ese remanente es donde debemos de estar tú y yo. El remanente que tiene que marcar la diferencia ante este tiempo, lo que está ocurriendo. Y escúcheme esto: ese remanente es el que Dios guarda de todo lo que venga sobre la tierra. Por eso Apocalipsis 3:10, mire lo que dice. En el versículo 10, mire lo que dice: todos en el mundo tendrán dificultades y sufrimientos, pero a ti te protegeré, porque tú me obedeciste cuando te ordené que no dejaras de confiar en mí. Tremendo. Se lo dice a la iglesia de Filadelfia, pero nos apropiamos de esa palabra. Porque yo te guardaré de la hora de la prueba que habrá de venir al mundo entero. Es la promesa que el Señor le da a aquellos que están guardando sus ropas, a aquellos que están permaneciendo firmes, a aquellos que se están quedando dentro del remanente que me habla la palabra. De los que estaban en Sardis, unos cuantos, unos pocos estaban marcando la diferencia, estaban siendo protegidos por el Señor. Tremendo. Por eso nunca había visto, mis amados, nunca había visto tantos elementos de la naturaleza que nos han atacado: ríos desbordados, crecientes, tsunamis, terremotos en diferentes partes. Pero nunca, mis amados, los había visto en conjunto contra nosotros. Nunca los había visto así. Porque es la palabra cumpliéndose, amados. En Mateo 24, su palabra cumpliéndose en este tiempo. Por eso el Señor nos alerta a mantenernos firmes como familia, unidos buscando a Dios, dando testimonio de una vida temerosa a Dios. Y aún a los novios, que les podemos decir en este momento: permanezcan puros en todo. Permanezcan puros en todo. Entonces, ampliando más lo que la iglesia de Sardis, fue una de las ciudades más bellas del mundo entero, fundada unos 1200 años antes de Cristo, y antes del Señor Jesucristo unos 600 años, conquistada por Ciro el persa y luego por Alejandro Magno. Tremendo. Esta ciudad que se rindió ante Alejandro Magno fue influenciada por su cultura helénica o griega, dando así paso al idioma griego, al Nuevo Testamento, con el cual fue escrito el Nuevo Testamento en el original. Los ciudadanos de Sardis adoraban a la diosa Cíbeles, que tenía el mismo nombre de Artemisa. Esa diosa era la diosa de la fertilidad, y bajo esta atmósfera degenerada la iglesia estaba creciendo. Pero poco a poco el pecado acabó con el testimonio de aquella iglesia de Sardis. Por eso, ciudadanos, sí,
de Sardis que entraron en esa descompensación, de esas influencias paganas, perdieron su testimonio. Muchos. Lo que nos confronta a nosotros: mucho cuidado con las malas influencias. Mucho cuidado con quién estás en este momento teniendo mucha afinidad. Mucho cuidado lo que te están hablando, porque no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Las iglesias hoy se llenan de ovejas, pero no todas son ovejas, porque una iglesia se caracteriza primeramente por su humildad, por su sujeción. Se caracteriza porque escucha la voz del pastor y lo sigue. Las iglesias se están llenando, pero no todas son ovejas. Entre la misma congregación hay cabras. Hay mucha cabra dentro de las iglesias. Y la cabra se caracteriza por estar comiendo muchas cosas, estar experimentando algo raro, por estar saltando de un lugar a otro. Por eso el Señor dice que el día de su venida Él apartará a su derecha, lugar de honra, a sus corderos, pero a su mano izquierda se colocará las cabras, lugar de deshonra. Entonces, muchos están andando con las cabras, están creciendo con la cizaña, andan con malas influencias. La Babilonia es el conjunto de iglesias de que habla de Apocalipsis, de que se dieron al mundo en pecado. Esas 7 iglesias que se habla en Apocalipsis se dieron en algún momento al pecado y perdieron. Solo unos cuantos permanecieron firmes, como la iglesia en Sardis. No mancharon sus ropas, marcaron una diferencia. Entonces, cuando en el versículo 1 escribe al ángel de la iglesia de Sardis: yo tengo los 7 espíritus de Dios, las 7 estrellas. Escucha lo que te voy a decir. Estoy enterado de todo lo que haces y sé que tienes fama de obedecerme fielmente, pero la verdad es que no me obedeces. ¿Quién está sellando esa palabra? El que tiene los 7 espíritus de Dios. Y si vamos entonces a Isaías capítulo 11, versículos 1 y 2, miren lo que dice. En Isaías capítulo 11, versículos 1 y 2. Si de un tronco viejo sale un retoño, también de la familia de David saldrá un nuevo rey. El Espíritu de Dios estará sobre él y le dará sabiduría, inteligencia, prudencia. Será un rey poderoso y conocerá y obedecerá a Dios. Mire cómo en la Reina Valera, como lo dice: saldrá una vara del trono de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. 1, espíritu de sabiduría 2, y espíritu de inteligencia 3, y el espíritu de consejo 4, espíritu de poder 5, espíritu de conocimiento 6, y el espíritu del temor de Jehová 7. Los 7 espíritus de Dios reposan sobre el único que es digno de tener estos 7 espíritus, que fue el Señor Jesucristo. Por eso Él es digno de toda honra y de toda alabanza, porque Él fue el único que podía en su plenitud tener estos 7 espíritus. Está hablando del Señor Jesucristo. Está sellando esa palabra que le habla a la iglesia de Sardis. Lo que nos está hablando hoy, Él está sellando la palabra. Que Él viene pronto como ladrón en la noche, que nadie lo espera. Él viene
Pero ¿cuánto remanente está guardando sus ropas? ¿Cuánto remanente en este momento está cuidando sus vestiduras? Como algunos en Sardis. Señor de los cielos, también le hace a la iglesia de Sardis una acusación. Y cuando le hace la acusación, era porque ellos tenían una falsa reputación espiritual. ¿Cuántos en este momento en las congregaciones se dicen ser cristianos, pero afuera son otros? Tienen una falsa reputación, están viviendo una falsa identidad, una vida espiritual hipócrita. Y ante Dios tenemos que ser transparentes, porque a Él que le podremos esconder. Preocupante esto. ¿Cuántos en este momento están en la misma condición actualmente? Están siendo acusados por el Espíritu de Dios por su reputación espiritual. Porque los vemos en la iglesia unos, pero afuera son otros. Y eso es triste. El Señor vuelve y Él viene por una iglesia que se guardó sin mancha y sin arruga. Entonces, en la psicología se dice que son desórdenes de la personalidad. Se está desintegrando tu carácter, haciendo cosas inmorales en contra de tu propia naturaleza humana. Así es, mi amada iglesia. Esa acusación que el Señor le hace a la iglesia de Sardis, esa acusación que tiene que ver con una falsa reputación, es lo que la psicología habla que son desórdenes de la personalidad. Es cuando habla que es un desorden del carácter. Y no solamente esto, mis amados, sino que cuando hay desorden de carácter es que vienen a hacer cosas inmorales en contra de tu propia naturaleza humana y de lo establecido por Dios. Por eso la muerte espiritual está siempre conectada con el pecado. Así como le habló a Sardis, hoy nos está hablando a nosotros. Mucho cuidado con lo que está sucediendo a nuestro alrededor, en nuestros propios hogares. Mucho cuidado con lo que está sucediendo en este momento en la actualidad, en nuestra sociedad, la descompensación por la que está pasando. Tengamos mucho cuidado. Y que desde nuestros hogares podamos establecer los valores morales y espirituales para levantar generaciones temerosas de Dios. Mucho cuidado, padres. Están acolitando a sus hijos que se tatúen, que se coloquen piercings en la cara, en el cuerpo. Mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con lo que estás acolitando en tu propia casa. Por eso la muerte siempre está conectada con el pecado. Dices que estás viva, pero estás muerta interiormente, espiritual para Dios. Mucho cuidado con esto. Por eso hoy en día el termómetro del mundo mide la prosperidad de una iglesia por sus estructuras, por la cantidad de asistentes a las reuniones. Eso no puede ser el enfoque de una iglesia próspera, porque estamos viendo aquí una iglesia rica, pero interiormente estaba muerta. No podemos medir la prosperidad de una iglesia por su estructura. No podemos medir la prosperidad de una iglesia por sus muchos miembros, no. Porque aquí la palabra me está hablando de que hay mucha muerte dentro de las iglesias. Mucha programación, mucha venta. Aquí me llegó una pareja a decirme: pastor, me vengo para acá porque la iglesia donde estaba así muy buena palabra, pero me di el tiempo, yo iba a recibir palabra de Dios, pero a las ventas y a la venta de almuerzo le dedicaban más de 40 minutos y a la palabra solo 30 minutos. Y así era cada semana. Le dedicaban más tiempo a las ventas que a la palabra. Mucha atención con esto. Mucho cuidado. Las señales de una iglesia
que está en este momento muriendo, de una iglesia que está en este momento en peligro, que se está muriendo, es cuando le dan más prioridad a las actividades de obra social, le están dando más actividad a la construcción, le están dando más actividad a las cosas seculares y a los eventos que al verdadero evangelio. Quieren hacer discípulos. Por eso ahora más que nunca hay que inyectar la palabra, hay que inyectar estudios, hay que inyectar en este momento el hacer discípulos. Tremendo esto. Las columnas de la iglesia se deben de caracterizar como hombres y mujeres bien discipulados. Y esa palabra discípulo del griego matetus quiere decir el que sigue a otro. Y no es al pastor, es al pastor de pastores, pero que han sido bien doctrinados y bien discipulados. Por eso Juan 8:31, leamos Juan 8:31, mire lo que dice. Palabra del Señor Jesús, mire lo que dice. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Oiga, un discípulo bien cimentado es aquel que cree en Jesús. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Un verdadero discípulo es el que permanece firme en las Escrituras, en creer en Jesús. Entonces, si crees en Jesús, eres aquel que lee la palabra y la obedece. Si crees en Jesús, eres aquel que sirve en la iglesia. Si crees en Jesús, es porque estás estudiando las Escrituras y poniéndola en práctica. Si crees en Jesús, es porque estás dando buen testimonio donde quiera que vayas. Entonces, si estás haciendo estas cosas, eres un buen discípulo de Cristo, un buen cristiano. Hay muchos que dicen ser cristianos. Es triste. Hay muchos que dicen ser cristianos y llega el 31 de octubre y están con sus hijos y están participando del mismo Halloween. Es triste que vimos padres viendo a sus hijos colocándose en piercings, haciéndose en tatuar, y los padres no tienen autoridad con los hijos. Un día mi papá me dijo que fuera y le prendiera un cigarrillo en la cocina. Yo fui y cogí el cigarrillo, porque estaba jugando y quería prenderlo rápido. Puse el fogón en alto para que la hornilla calentara y comencé con el cigarrillo a chupar para prenderlo rápido y seguir jugando. Cuando mi papá se paró y lo miré yo así, que me estaba mirando detrás, y yo cuando estaba bregando a prender el cigarrillo y voy, ¡pah! Me pegó una cachetada que desarmó el cigarrillo en mi boca y me dijo: eso lo puedo hacer yo, pero tú no lo puedes hacer. No tenía la autoridad porque él me estaba dando ejemplo, pero más sin embargo esa cachetada tan dolorosa hizo que nunca cogiera ese vicio. El temor y el miedo a una cachetada me permitió nunca coger ese vicio. Mucho cuidado, padres, en cuanto a lo que sus hijos en este momento están practicando, están viendo, en lo que están esculcando en las redes. Estén muy pendientes de esto. Entonces, amada iglesia, un discípulo de Cristo es un buen cristiano. Un buen cristiano no participa de las corrientes del mundo, como es el Halloween, y no participar de lo que en este momento está llegando a los jóvenes. Eso no es de verdaderos cristianos. Tengamos en cuenta que el verdadero cristianismo lo vivimos de adentro hacia afuera, de corazón, en una relación con Dios. Tengamos muy en cuenta esto.
Entonces, en ese mismo versículo 1 de Apocalipsis 3, donde estamos, escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Tremendo esto. Tenían una fe, pero era como una fe imitada. No era una fe natural, no era una fe transparente. O sea, no había un verdadero arrepentimiento en ellos. Y hay muchos cristianos que en este momento están así. Tienen una fe, pero están imitando una fe que no es la real. No hay un verdadero arrepentimiento en este momento en muchos dentro de la iglesia. Entonces, tenían una fe, pero una fe imitada. O sea, no había un verdadero arrepentimiento. Y donde no hay un verdadero arrepentimiento, hay es un remordimiento. Segunda de Corintios 7:10, mire lo que dice. Segunda de Corintios 7:10, mire lo que dice. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y era lo que estaba pasando en la iglesia de Sardis. No había un verdadero arrepentimiento, sino un remordimiento. Entonces eso no está bien. El verdadero arrepentimiento es que cuando tú haces algo que a Dios no le agrada, tú vas al altar, tú vas a humillarte, tú vas a reconocer tu pecado, y hay una transformación en tu corazón, ¿sí? Donde tú le das la espalda al pecado, a tu error, y sigues mirando, enfocado en la cruz. Porque el verdadero arrepentimiento, esa palabra metanoia en el griego, es cambio de actitud, cambio de mentalidad, cambio de posición, cambio de dirección. Sardis no lo estaba viviendo. Solo unos cuantos en Sardis estaban haciendo las cosas bien delante de Dios. Por eso la iglesia hoy es confrontada. ¿Cuántos en este momento en la iglesia están haciendo las cosas bien delante de Dios? ¿Cuántos están caminando bien con un verdadero arrepentimiento en sus corazones? ¿Cuántos en este momento están en la iglesia pero viven tristezas del pasado? Porque no se han arrepentido de corazón. Viven en tristezas pasadas por algo que les pasó, algo que les hicieron, algo que les ocurrió, y viven en tristezas pasadas. Y no están enfocados en el que viene, en el que hace cosas nuevas. No están enfocados en él. Por eso hay tristeza en muchos por situaciones personales, terrenales, que producen muerte, porque no es de Dios. Hay muchos que andan en tristezas y no le han sabido entregar todas esas cosas al Señor. Yo creo que hoy es el tiempo. El Señor le está hablando. Tú que me estás escuchando ahí en las redes, la iglesia que está en este momento escuchando esta palabra, arrepiéntete de corazón. Renuncia a ese pasado y empieza a ser criatura nueva delante del Señor. Como lo dice 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. He aquí, todas son hechas nuevas. Judas y Pedro, ambos cometieron alta traición. Pero Pedro lloró amargamente, o sea, un arrepentimiento genuino. Se arrepintió de corazón. Pero dice que Judas solamente fue y entregó las monedas, fue y las tiró, y luego fue y se ahorcó. Y cuando se ahorcó, el lazo donde se estaba ahorcando se rompió y cayó en un pedrero y se rompió todo esto aquí, que su estómago se regó encima de esas piedras donde él cayó, que lo dice la Escritura. Entonces Pedro es prototipo de aquel que comete un error pero se arrepiente de corazón
en lo más interno de su ser. Judas es el prototipo de aquellos que no tienen un verdadero arrepentimiento. Porque si Judas se hubiera arrepentido de corazón y hubiera tenido a Cristo como el Hijo de Dios, no se hubiera matado. Porque para Dios todo es posible, cambiar nuestra historia de un momento a otro. Cuando lo reconocemos a Él como Señor y Salvador de nuestras vidas, para Él todo es posible. Por eso Judas tuvo el mejor pastor, Judas tuvo el mejor líder, Judas tuvo el mejor mentor, pero no se arrepintió. Así que no me venga a decir que el problema es el pastor. Es que muchos no han sabido arrepentirse delante de Dios y reconocerlo como el Redentor, como el que viene, como el Salvador y Sanador de nuestra vida. El reconocerlo a Él de un todo y por todo. Por eso Jesús mismo lo llamó como hijo del diablo, hijo de perdición. ¿Cuántos están a nuestro alrededor y no quieren obedecer? Recordemos que Dios bendice la perseverancia, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo, dice la palabra de Dios. Entonces, para terminar, mis amados, buscad la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ojo con aquellos cristianos que llevan una falsa humildad. Ojo con aquellos cristianos que no están sabiendo amar como Dios nos demanda que debemos de amar. De sobre todas las cosas, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y a Él solo servirás y a Él solo adorarás. Mucho cuidado con aquellos cristianos, entre comillas, que no hacen las cosas bien. No llevan una humildad como la deben de llevar, como la llevó el Señor Jesucristo. Llevan un falso amor. Por eso Cristo viene, amada iglesia. Cristo viene. Judas estuvo muy bien camuflado entre los 12. Solo Jesús conocía las artimañas de Judas, pero aún así se perdió. No piensen que porque estás yendo a una iglesia, no piensen que porque estás bautizado, no piensen que porque estás sirviendo al Señor ya tienes la salvación, sino todo aquel que está viviendo en santidad y que es transparente delante de Dios. Solo aquellos marcarán la diferencia, como aquellos pocos en Sardis que no habían manchado sus ropas. Solo ese remanente es el que los confronta a nosotros hoy. ¿Cómo estamos si el Señor viene en un abrir y cerrar de ojos, como el ladrón en la noche? ¿Cómo nos va a encontrar? Que hoy esa palabra nos haya tocado y nos haya ministrado. Incline su rostro allí donde está. Si hay alguien que nos esté viendo por las redes, una persona que ha cometido errores y no se ha arrepentido de corazón, acéptelo en su corazón como Señor y Salvador de su vida. Y tendrá tiempo el día de hoy de reconocerlo a Él como Señor y Salvador, de arrepentirte, de alcanzar misericordia y el perdón de nuestro buen Dios. Inclina tu rostro y dile: Señor, perdóname por mis pecados. Hoy me has confrontado a través de la iglesia de Sardis. Dile: Señor, perdóname. Porque hay muchos, Señor, que dicen estar vivos, pero interiormente están muertos. Dile: Señor, hoy me arrepiento de todo pecado. Hoy me arrepiento de todo pasado. Hoy me arrepiento de toda falsa identidad, de toda hipocresía espiritual. Dile: Señor, hoy me arrepiento. Hoy quiero levantarme como un hijo tuyo, a marcar la diferencia como aquellos pocos en Sardis, que no, Señor, se mancharon sus ropas, sino que las guardaron, oh Dios. Dile: Señor, gracias por tu palabra. Hoy declaro que mi vestidura, Señor, las voy a guardar de ahora en adelante. Dile: Señor, que voy a marcar la diferencia en este tiempo, como la iglesia, Señor, en tiempos finales. Me voy a guardar. Dile: Señor, voy a caminar como esposo, como esposa, en obediencia, en rectitud, en integridad, en testimonio contigo. Dile: Señor, gracias por tu palabra, por lo que me has hablado, Señor, en este día. Gracias, Señor, porque me declaro un hacedor de tu palabra y no un oidor olvidadizo. Dile: Señor, gracias.
Gracias, Señor, porque en este tiempo, dile Dios, voy a empezar a caminar contigo de la mano, porque tu venida se aproxima cada vez más. Gracias, Señor, por los que hoy estuvieron escuchando la palabra, por los que escucharán esta palabra a través de las redes. Gracias por los que se arrepentirán al escuchar este mensaje, Señor, gracias. Y por aquellos que serán confrontados, Señor, en su estilo de vida, como están en este momento, Señor, gracias. Padre, bendigo tu palabra, preciosa palabra, Señor, en este hermoso día, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, amén y amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga a todos, que la paz del Señor continúe en sus corazones y que nunca les falte el temor a Dios en este tiempo. Bendiciones para todos.